Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta webinar. Vamos a tener, a partir de este momento, vamos a tener 50 minutos aproximadamente de exposición. Posteriormente podremos, como formato de webinar, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, y posteriormente, cuando queden pues unos 10 minutos antes de la finalización, podéis dejar vuestras preguntas o sugerencias que posteriormente pasaré a leerle a la ponente. ¿De acuerdo? Así que esa es un poco la dinámica que vamos a seguir para esta webinar. Como podéis ver, la webinar, el título, ¿no? La temática que nos trae hoy es aportaciones de la neuropsicología a los tribunales, trasladar el conocimiento del perito neuropsicólogo al jurista. Y bueno, venimos y va a ser de la mano de Amaya Nagore Casas, que le agradecemos un montón desde Junti el contar con ella. Es un lujazo tenerla con nosotros. Muchos de los que estáis seguramente que ya la conocéis. Voy a hacer un breve resumen de su currículum. Amaya es psicóloga forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia, además de ser neuropsicóloga clínica. Colabora como docente en diferentes programas de posgrado en la materia y en especial forma parte del equipo directivo del experto de neuropsicología forense de la Universidad Autónoma de Madrid. También es vicepresidenta de la Asociación de Psicología de la Administración de Justicia, APF, y también es máster en neuropsicología forense y criminología clínica de la Universidad de Padova de Italia, entre otras muchas más formaciones y experiencia, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un referente en el mundo del ámbito forense y específicamente este área que está en crecimiento, ¿no? Y que los psicólogos forenses debemos de introducir, ¿no? en nuestro día a día y bueno, extenderse este conocimiento, no solamente, como bien dice el título, a nosotros como psicólogos, sino también a los juristas. Entonces, bueno, sin más, si te parece, Amaya, te dejo la palabra y comenzamos con la webinar. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a Junti Psychometrics, gracias a Tiana Martínez Dorado concretamente por haber hecho posible esta colaboración, esta webinar. Y bueno, pues estoy encantada de estar con todos vosotros esta tarde. Así que muy agradecida a todos por el interés mostrado y veamos a ver si logramos cumplir un poco las expectativas que tienen los participantes de esta tarde a la hora de, bueno, pues de resolver el interés o las dudas que tienen en cuanto a este área profesional. Es una sesión básicamente muy práctica y muy aplicada, no pretende ser una clase, sino que, bueno, sí que veremos algunos fundamentos de lo que supone la aplicación de una ciencia forense, como puede ser en este caso la neuropsicología, a los tribunales, ¿sí? Pero eminentemente será una sesión bastante aplicada y eso es la pretensión que tiene, además de una sesión muy introductoria a esta materia que no deja de ser, ya lo dijo en la presentación Ana, muy emergente o muy en creciente o expansión, pero también muy compleja. Bien. Me suele gustar mencionar algunos de los antecedentes que a nivel profesional han formado parte de mi bagaje previo, también como parte de la presentación, para mencionar un poco cómo se ha integrado este híbrido, ¿no?, de conocimiento para lo que es ahora mismo mi perfil profesional. Pasando por una UCI de traumatología, en la que básicamente uno aprende los rudimentos en neuroimagen, la evolución del enfermo crítico, la salida del coma o la certificación de una muerte cerebral, y siempre digo lo mismo, muy especialmente en no molestar, en situarse donde uno no moleste a los intensivistas. También pasando por una unidad de agudos de neurología,
de enfermo pues, neurológico que ha podido tener un ictus posiblemente o una infección que afecta a las meninges o al encéfalo, bueno, que se encuentra en una situación aguda. Y pasando sobre todo también por diversos centros de neurorehabilitación integral o integrada, que habitualmente, seguro que alguno de vosotros, prefiero tutearos, de vosotros conoce, se trabaja en equipo normalmente, con fisioterapia, logopedia y con medicina de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, y son todas ellas áreas que se encuentran íntimamente ligadas, ¿no?, a la neuropsicología. También, en cuanto al abordaje de la estimulación cognitiva en personas mayores, con demencia, con enfermedad neurodegenerativa o con deterioro cognitivo, dependiendo del estadio de deterioro que pueda presentar la persona mayor. También dentro de los hospitales, este es el hospital de larga estancia de Benito Meni, de la red Meni de hospitales, en el caso del trastorno mental grave, porque ha sido parte también de mi formación, a la cual tengo que agradecer, no tanto desde el abordaje del daño cerebral adquirido o de la enfermedad neurológica, sino de otra comprensión de la discapacidad, en este caso de tipo psíquico, ¿no? Prisión, pero la población penitenciaria fue otra de las áreas de las cuales me acerqué, aunque no he profundizado apenas. Un tribunal psiquiátrico militar, en lo que supone las valoraciones con implicaciones legales y forenses ya, para personal militar, en ese caso, desde un punto de vista muy social o laboral, por cuanto pues implica el reingreso o la salida al trabajo, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y por último, he de agradecer mucho a los docentes que yo he tenido, me formé en la Complutense, en Psicología Forense, y después he continuado en esta línea de formación hasta ahora, que también formo parte de nuestra Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia y ejerzo en los tribunales en una sala de justicia ordinaria, como pueda ser esta. Veremos a lo largo de esta tarde una pequeña reflexión acerca de lo que supone en esta época actual, con los cambios habidos y en constante transformación, lo que suponen las prácticas forenses en general, y me centraré en los retos que implica la evaluación neuropsicológica o la evaluación psicológico-forense, de un modo más amplio. Mencionaremos de una manera bastante introductoria qué es la neuropsicología forense, de qué se ocupa, qué características principales va a tener una evaluación así a nivel bastante global, también qué dificultades se encuentra y, por último, qué tipos de evaluación neuropsicológico forense podríamos atender desde esta disciplina. Como decía, en esta época actual de cambios ya bastante instaurados, asistimos a nuevas realidades que ya no son tan nuevas, lo cual provoca desafíos constantes en la población y en las profesiones en general. Concretamente, pues nos exige que adaptemos nuestras evaluaciones psicológico-forenses a lo que está sucediendo hoy por hoy. Por un lado, la globalización nos conduce en muchos casos a lo que supone un desconocimiento de otras culturas y a preguntas que provienen de los fenómenos de integración y desintegración culturales, puesto que no siempre estamos acostumbrados a evaluar personas que proceden de otros sistemas, de otra semántica, de otro sistema lingüístico y cultural, y eso produce la necesaria adaptación de las evaluaciones de un modo transcultural, de lo cual la neuropsicología está haciendo esfuerzos constantemente, y supone también un desafío o una dificultad a la hora de realizar pronósticos, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, regresa a un ámbito cultural del que procede o se encuentra en nuestro país y proviene de una cultura bien diferente. Eso nos complica bastante las evaluaciones. Y no solo me refiero a los baremos, ¿no?, o a la tenencia o no de baremos para una población de otra cultura, sino que más allá de eso, la semántica y todo el background de esta persona va a cambiar, ¿no?, nuestra forma de entenderla. La digitalización, digamos que ya no es un nuevo fenómeno, sino que nos acompaña desde hace bastantes décadas, pero para los que no somos nativos digitales, supone un constante reto de actualización y a veces pues bastantes dificultades de acceso
a determinadas tecnologías. Evidentemente, dentro del sistema de justicia genera nuevas formas de delito, ciberacoso, ciberviolencia en general y, como dije, pues, bueno, dificultades en el acceso de algunas personas a este tipo de comunicación y de relación interpersonal más allá del contacto, ¿no? Y sin embargo, no deja de ser sorprendente que todavía en la neuropsicología tradicional, clásica, nos acercamos muchas veces al paciente o al evaluado con técnicas de lápiz y papel. Esas técnicas tradicionales, bueno, pues que no van a dejar fácilmente de estar dentro de nuestras docimotecas. El aumento de la judicialización también, por otro lado, supone pues, un importante, bueno, pues quizás retroceso o dificultad en cuanto a la escasez de recursos, a la saturación de profesionales, a que este tipo de valoraciones son largas, exigen mucha tecnificación y, en definitiva, a eso no ayuda el hecho de que seamos pocos técnicos dentro de la Administración de Justicia y que sea muy necesario un incremento de este número de profesionales, que podamos establecer un diálogo fluido con el jurista, que al final es a quien nos dirigimos, ¿no? Para ello, los métodos de evaluación pues, deben pasar en muchas ocasiones por mejorar su capacidad para alcanzar dictámenes profesionales con mejor validez convergente, con mejor validez en general, ¿no? Y por ello nos debemos también de acostumbrar a la utilización de árboles de decisión, de herramientas de juicio profesional estructurado, en definitiva, que superen también el mero diagnóstico clínico y vayan un paso más allá, sistematizando la toma de decisiones en cuestiones como pueden ser la valoración del riesgo de violencia de una persona con un daño cerebral, etcétera, etcétera. Y bueno, no tan instaurado ya, pero todavía sentimos mucho las consecuencias directas e indirectas de la pandemia. Generaron en esa época más aguda de la pandemia, bueno, pues preguntas en relación a ¿podemos hacer teleevaluación? ¿Podemos hacer intervención a nivel telemático? Muy rápido las fuentes anglosajonas, los grupos de investigación en Estados Unidos se pusieron a publicar guías y también aquí en España han llegado diferentes abordajes en relación a la realización de teleevaluaciones, las dificultades que supondrían la aplicación de la psicometría, las dificultades de validar la identidad de la otra persona o de validar que no esté sometida a presiones al otro lado de la pantalla y encima superemos, bueno, pues las dificultades que implican no tener un lenguaje, una observación, una apreciación directa del lenguaje no verbal, el establecimiento de un rapport más cercano, etcétera, ¿no? No deja de ser bastante compleja esta cuestión, si bien es cierto que hay ya guías profesionales en relación en este sentido. Yo no soy partidaria de este tipo de evaluaciones, ni muchísimo menos en los primeros estadios, y solamente sería partidaria en el caso de que hubiese algunos flecos o aspectos a concluir de una valoración ya iniciada de manera presencial, sin ninguna duda. Para aquel que no esté tan familiarizado y provenga del ámbito de la neuropsicología clínica, puesto que estoy acostumbrada a dar este tipo de formaciones o de charlas siempre orientadas a un doble público, ¿no? Por un lado, a aquellos profesionales que provienen más, bueno, pues del ámbito académico, que están todavía en formación o que ejercen en el ámbito sanitario o clínico, y por otro lado, a los colegas que se dedican de lleno a la práctica forense, ¿no? Entonces, para los primeros, debo de puntualizar que la psicología jurídica en sentido amplio, bueno, pues es aquella rama que aplica los conocimientos propios de la psicología a los ámbitos jurídico y criminológico. Básicamente va a aplicar sus conocimientos dentro de las instituciones penitenciarias, del ámbito de la justicia y también, ¿por qué no?, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, la psicología forense es una rama mucho más concreta y mucho más especializada dentro de la psicología jurídica, que requiere realizar evaluaciones y emitir dictámenes o emitir informes periciales con el fin de asesorar al operador jurídico, de asesorar para la mejor toma de decisiones legales a los jueces, abogados y fiscales, básicamente. Dentro de todo ese marco,
Por supuesto, nos encontramos en una situación que vamos a actuar, por ejemplo, realizando un dictamen o un informe neuropsicológico forense, con una enorme responsabilidad, ya que los informes que emitimos suelen tener y tienen, de hecho, consecuencias importantes en la vida de las personas, ¿no? Por tanto, no solo jugamos con el rigor o prestigio de nosotros como profesionales únicos, sino de toda nuestra profesión. Por tanto, es de requerir una formación continuada y especializada en el ámbito. Ahora puntualizaré, porque en nuestro país no tenemos una exigencia clara, pero sí muchas recomendaciones al respecto. Por pasar un poco ya por estos dilemas profesionales, nos encontramos o no podemos olvidar que en el DSM-5, desde el año pasado tenemos ya la versión revisada, el del DSM-5-OTR, pero en este caso la versión DSM-5 nos plantea una cláusula o una declaración cautelar, una advertencia para el uso de este manual diagnóstico y estadístico en el ámbito forense, ¿no? Ya que bueno, cuando empleamos categorías diagnósticas, criterios o descripciones con fines legales, como aquí dice, existe el riesgo de que la información sobre un diagnóstico se use de una manera incorrecta. Es decir, no por el mero hecho de existir un determinado diagnóstico o una comorbilidad diagnóstica, habrá una correlación directa con la cuestión forense o la cuestión legal que se está discutiendo en un determinado procedimiento judicial. Por lo tanto, puede ser una herramienta útil y puede, bueno, satisfacer las necesidades técnicas en algunos casos, pero siempre habrá que tener en cuenta esta advertencia cautelar, ¿no? Puesto que lo que al forense, en términos generales, ya sea psicólogo o neuropsicólogo forense, le interesa es hablar o poder determinarse acerca de la existencia o no de una determinada causa-efecto, del nexo de causalidad. Y eso es lo complicado de nuestro trabajo, lo más complicado, digamos. Fijaos, en esta noticia de ya 2020, extraída del Colegio de la Psicología de Cataluña, se abrieron nuevas listas o se volvió a renovar el turno de peritos de oficio en el Colegio de Cataluña, como ya dije, de la psicología. Concretamente, se produce una situación de excepción inédita en la que los profesionales se podrán inscribir en esos listados de peritos por primera vez en nuestro país en la rama de la psicología forense en neuropsicología forense. Y nos fijamos a continuación cómo el colegio recomienda de una manera encarecida tener formación especializada, ya sea mediante máster o posgrado o conteniendo experiencia práctica en la materia para inscribirse en la categoría en general de psicología forense. Está claro que necesitamos tener formación especializada al respecto, pero concretamente nos advierte el colegio que la subcategoría de neuropsicología forense requiere aún una formación todavía más específica, ¿no? Y desaconseja no recomienda la adscripción de profesionales noveles sin formación especializada en estos listados. Puesto que la responsabilidad, como dije, va a ser legal, va a ser ante los tribunales, pero también es deontológica y ética, como no. ¿Qué supone, ¿no? ¿De qué tópicos va a versar o de qué se ocupa la neuropsicología forense? Como antecedentes, de una manera 3 pinceladas, solamente me gustaría enunciar algunos hitos, ¿no? De este recorrido, de este área profesional que es reciente, bastante reciente. Un antecedente un poquito más remoto lo encontramos en el manual de Emilio Mira y López de Psicología Jurídica con la descripción de un método adaptado de expresión motriz de Alexander Romanovich Luria, ¿no? Del padre soviético de la neuropsicología. Este autor, este psiquiatra, catedrático de psiquiatría, traduce, digamos, un objeto bastante rudimentario, un método de evaluación que podría ser considerado como un polígrafo, muy artesanal, al monotonómetro. No está equivocado el pie de imagen, sino que está correcto, es el monotonómetro, ¿no? Mediante la realización monótona de un movimiento rutinario y cíclico por parte de la persona,
y la introducción de algunas preguntas, algunas neutrales, algunas más comprometidas, el evaluador trata de explorar si en ese trazo se producen modificaciones que puedan responder a una variación emocional, a una variación en la percepción del individuo y que pueden estar también influyendo de alguna manera en la veracidad de lo que declara. Evidentemente, salvando todas las dificultades que tenemos para traducir esto a los tribunales, es de interés, bueno, pues, y tiene sus fundamentos en la memoria, en la influencia de las emociones, en la recuperación de la emoción, en la percepción, en la emisión de testimonios, etcétera, etcétera. Tenemos también como antecedente un poquito más reciente, de los años 70, al co-creador de la batería Halstead-Reitan, a Ralph Reitan, en esta fotografía. Él, mediante la evaluación exhaustiva, con su batería estandarizada del ciudadano Walker, digamos que realizó la primera evaluación neuropsicológico forense detallada que se introdujo en los tribunales estadounidenses. Por eso, bueno, pues Antonio Puente, que en el entorno estadounidense es un autor de gran referencia también, le llama caso iniciático, ¿no? Digamos que un caso paradigmático y el primero que inicia esta práctica de la neuropsicología dentro de los tribunales. Fue el caso de Indianapolis Union Railway frente al ciudadano Walker, que había recibido un atropello, bueno, había sido atropellado por un ferrocarril de esta compañía cuando viajaba en un vehículo, en un coche. Y por último, y no diferente, ¿no? Una cuestión de un ámbito jurisdiccional diferente, como es la capacidad procesal, tenemos el caso de Augusto Pinochet. En el año 2000, si recordamos, si hacemos un poquito de memoria, e imagino que no estamos compuestos por un público muy novel, creo intuir, recordaremos entonces el caso de Augusto Pinochet, que fue arrestado en Reino Unido cuando viajó a Europa para realizar una serie de visitas médicas, y el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitió una orden de arresto contra él, frente a lo cual se produjeron una serie de discusiones técnicas periciales, dado que este hombre alegaba no estar bien para poder someterse a un juicio, a un proceso judicial, frente a una acusación que era muy grave. Se le achacaban crímenes contra la humanidad y genocidio, de lo cual se defendía mediante una serie de evaluaciones psiquiátricas y psicológico-forenses que se contestaron también en España, ¿no? A partir de entonces empezó a ganar también relevancia en los medios, en la sociedad en general, la figura de la neuropsicología, no tanto dentro de los tribunales, sino en la sociedad en general. Para estos autores, dentro de esta fuente bibliográfica, de las cuales hay muchas en Estados Unidos, las intersecciones entre neuropsicología y ley tienen 5 principios básicos. Veámoslos de manera muy, muy somera, ¿no? No quisiera tampoco extenderme o ser demasiado pesada en este sentido. En primer lugar, nos proponen como exigencia comprender las bases legales del hecho que se está discutiendo. Imaginamos nuestra traducción actual más directa tiene que ver con la discapacidad, con la ley 8/2021 de 2 de junio, bueno, pues que reforma todo el sistema de acceso a la jurisdicción civil y procesal de las personas con discapacidad. Es decir, que si un neuropsicólogo, un psicólogo forense en general, no conoce esta nueva normativa y no se acoge, digamos, a lo que explica la ley, que es un cambio revolucionario de paradigma, bueno, pues probablemente cometa errores de base que a nivel legal no puedan ser considerados. Por lo tanto, primero tenemos que saber en qué marco legal nos estamos moviendo, ¿no? Obviamente tendríamos que tener lo mejor, en el mejor de los casos, una buena práctica neuropsicológica, una práctica neuropsicológica competente que no supone únicamente pasar test o conocer la administración de algunas baterías, sino que implica la integración de los resultados y la interpretación para dar una explicación al comportamiento de una determinada persona que pueda tener o no hipótesis, pues su base en una hipótesis de alteración o disfunción orgánico-cerebral. Esto es mucho más que pasar test, como podéis comprender, ¿no? Pido perdón por la voz, porque los alérgicos me entenderán, estamos atravesando una época mala en este sentido. La certificación profesional es una cuestión que en Estados Unidos exige, que aquí todavía no ha llegado, pero que, bueno, que sería un estándar de calidad a lo cual nos deberíamos de preocupar poco a poco. De hecho, existen
Eso sí, las acreditaciones del Consejo Nacional de la Psicología, que tenemos obviamente la de psicología forense, la de psicología jurídica y o forense, y la de neuropsicología clínica, entre otras, ¿no? La adherencia a los principios éticos, como no, tendremos que actuar como peritos siempre con el código deontológico en la mano de nuestra profesión, y estar familiarizado con la sala de justicia a la hora de establecer un diálogo, como dije al principio, a la hora de traducir o de adaptar nuestro lenguaje al lenguaje del jurista para que los tecnicismos puedan ser entendidos de una manera, bueno, pues de una manera inteligible y al mismo tiempo no pierdan rigor nuestras evaluaciones. Normalmente yo suelo acercarme a este tipo de principio mediante la expresión funcional del déficit, es decir, ¿qué le pasa a la persona? ¿Qué le pasa a una persona para que tenga que estar, para que tengamos que explicárselo, que se lo tengamos que explicar de una manera muy gráfica, muy funcional a un jurista, ¿no? Y además, ¿qué le pasa a una persona concreta en un contexto concreto de evaluación? Puesto que no será lo mismo la expresión de una alteración o de una dificultad en una persona que en otra completamente diferente. Para Verdejo y su equipo, que en aquel momento, bueno, que en aquel momento no, que forman parte de la Universidad de Granada, ya en 2004, hace un par de décadas, definen la neuropsicología forense como aquella área que va a proporcionar información científicamente validada con los principios y métodos de la neuropsicología clínica sobre la posible alteración neurocognitiva y yo añadiría también áreas preservadas o funciones preservadas derivadas de una determinada patología orgánica y lo que más importante, si éstas están o no en relación con la cuestión forense estudiada. Este sería el kit de la cuestión, como comenté anteriormente con la diapositiva del DSM-5, ¿no? De la declaración cautelar. Desde esas 2 décadas, desde esa definición de Antonio Verdejo y su equipo, han pasado ya un par de décadas y han mejorado algunas cuestiones, pero sin embargo todavía encontramos, bueno, pues que estamos ante una definición vigente y encontramos también algunos de esos problemas todavía sin una solución clara, ¿no? Esta tabla clásica de diferenciación entre las evaluaciones de tipo forense y clínica, a la que estoy seguro que la mayoría de vosotros conocéis, pues sienta diferencias muy importantes, contrastes importantes entre un área y el otro. Fundamentalmente nos vamos a fijar en la columna de la izquierda, en las evaluaciones de tipo forense, porque entiendo que todos estamos más familiarizados con la finalidad y cómo trabaja una evaluación en el ámbito sanitario y o clínico, ¿no? Sin embargo, en el ámbito forense, que no perdamos de vista el objetivo de la pericia, el objetivo de las evaluaciones es asesorar para la mejor toma de decisión judicial. Por lo tanto, se desarrolla, es una evaluación que se produce, se desarrolla en un ámbito escéptico, ante lo cual es necesario un establecimiento de confianza, de un clima de calidez. Sin embargo, no hay una alianza terapéutica como sucede en el ámbito sanitario. No habrá el establecimiento de objetivos comunes de intervención o terapia, puesto que el objetivo final o el destinatario final de nuestro informe es el jurista para tomar una decisión concreta, como ya hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, no estamos sujetos al secreto profesional, aunque sí que tenemos que tener una serie de obligaciones deontológicas con lo que pueden abarcar o no nuestros informes, eso sí. Son documentos psicolegales que no tienen en este caso, como ya digo, un origen ni una finalidad de ayuda, por lo tanto no suelen establecer objetivos de intervención en la mayoría de las ocasiones, a no ser que se pregunten, obviamente, ¿no? Normalmente se van a basar en múltiples métodos de información, en múltiples fuentes de información, pasando por las entrevistas, las baterías, la aplicación de test, de diferentes técnicas psicométricas, las observaciones de conducta y sobre todo también bueno, pues la realización de contraste de información con fuentes externas que han conocido la situación de la persona o grupo de personas.
Y es que en nuestro contexto, dado que el objetivo o siempre va a haber implícito un objetivo secundario o un objetivo externo sustancial para la persona, también no podemos descartar de lleno la hipótesis de la simulación o de la distorsión de síntomas. Por lo tanto, de inicio va a ser una de las cuestiones que tenga que estar sí o sí como algo latente o una hipótesis a cuestionar dentro de nuestras evaluaciones, ¿no? Nos vamos a basar, ya lo hemos dicho varias veces, en la relación con el objeto de la pericia. Simplemente vamos a ver en qué áreas puede presentar dificultades o puntos fuertes una persona en cuestión, en un cuestionamiento dentro de un contexto judicial, en relación a un objeto concreto de la pericial. Pues antes pusimos el ejemplo de Augusto Pinochet, por la capacidad procesal, por la capacidad para someterse a un proceso judicial, además de orden jurisdiccional penal y también muy complejo, o podríamos estar hablando, sin embargo, de otro tipo de pericias que al final de la charla detallaremos, ¿no? Será un informe muy documentado, o lo más documentado posible, razonado científicamente y técnicamente, contestando a la cuestión pericial. Como documento legal que ya hemos dicho, acudiremos a la sala de justicia de una manera bastante frecuente o con una alta probabilidad en calidad de testigo, mientras que el profesional de la neuropsicología asistencial suele hacerlo como testigo perito, con otro tipo de responsabilidades y de prevenciones legales. Alguien puede pensar que por qué la neuropsicología forense tiene cosas especiales que decir si ya existe dentro de los tribunales la psicología forense de una manera implantada, con una tradición mucho más prolongada. Pero lo cierto es que la neuropsicología es un área y creciente o emergente de aplicación a los tribunales, puesto que supone un abordaje diferente y único a la mente, ¿no? A la mente de una persona y por tanto a su conducta. Tiene modelos teóricos y métodos de evaluación propios y tiene modelos teóricos, como digo, muy robustos, ¿no? que gozan de enorme aceptación dentro de la comunidad científica, como puede pasar, por ejemplo, con la evaluación de las funciones ejecutivas, de la cognición social, del ámbito de la memoria, obviamente, y que nos ofrecen, como suelo decir, una situación de excepción a la hora de comprender la conducta del sujeto con unas leyes cognitivas. ¿Qué quiere decir esto de las leyes? Bueno, pues que normalmente el ego en la materia no es tan susceptible a la distorsión o no conoce, no tiene por qué conocer cómo funciona, por ejemplo, la función mnésica, los procesos de la memoria, y por tanto son variables más difíciles de someter a la distorsión, ¿no? Si hablamos de velocidad de procesamiento, si hablamos de fluencia verbal, si hablamos de memoria procedimental, por ejemplo, nos encontramos con variables, como digo, mucho más sujetas a las leyes cerebrales y por tanto más difíciles de estar sometidas a una manipulación consciente o voluntaria por parte del sujeto. Además, nos vamos a encontrar con tópicos específicos dentro de la neuropsicología que se merecen un tratamiento especializado, como son, en ocasiones, la validez ecológica de las pruebas, ¿no? de las evaluaciones de tipo neurológico y neuropsicológico, el evaluar cómo se encontraba la persona antes de un daño, antes de una determinada condición de salud, mejor dicho, antes de que una determinada condición de salud cambiara, por ejemplo, a causa de un accidente de tráfico, y se generen cambios en el funcionamiento premórbido. Es decir, una persona que está en un procedimiento judicial por una reclamación de daños, por ejemplo, por haber sufrido un atropello y que antes rendía de una determinada manera, pero ahora, después de un cambio de salud, presenta otro funcionamiento intelectual, bueno, pues se merece la estimación de una posible merma o decalaje de su nivel intelectual, de su funcionamiento previo con respecto del actual, ¿no? Y eso es un tópico complejo al cual se enfrenta, insisto, la neuropsicología, ¿no?
Asimismo, la simulación de los problemas cognitivos, de un bajo rendimiento intelectual, de un problema de memoria, bueno, fingido o simulado, o de otra índole, por ejemplo, de tipo alexia o dificultades de expresión de lectura o de comprensión lingüística, etc. Aunque esas no son tan frecuentes, ¿no? Las quejas más frecuentes van a versar sobre la memoria. Asimismo, bueno, pues asesorar en cuestiones, en competencias legales, por ejemplo, para el ejercicio de una compraventa, la toma de decisiones en materia sanitaria, el ejercicio de la competencia parental, etcétera, etcétera, cuando la persona presenta un determinado compromiso de sus funciones y procesos cognitivos, ¿no? En general, se precisa de la investigación mucho mayor bueno, para aumentar el corpus teórico de la neuropsicología aplicada a los tribunales, que ya digo, en sí es un área científica que ha tenido un enorme recorrido, pero que inicia, digamos, que su andadura dentro de los tribunales. Y como toda neurociencia, como parte de las neurociencias que suponen hoy en día una enorme revolución, también para los tribunales, pues debemos estar presentes y la figura del neuropsicólogo debe explicar quién mejor que nosotros para explicar de qué trata nuestra ciencia y qué explicación le podemos dar al jurista. Yo creo firmemente que si el jurista entendiera el potencial de la neuropsicología como ciencia, bueno, pues sabría que tiene entre manos una herramienta muy potente para explicar sus tesis desde el punto de vista legal, apoyándose en dictámenes periciales, en dictámenes científicos, ¿no? Y es que de la materia de la que verse, un dictamen pericial adquiere un valor de prueba, no se nos puede olvidar esta cuestión, y por tanto debe de ser una opinión lo más explicada y justificada científicamente. Además, esto va a servir para, bueno, pues para lograr la convicción del juzgador en cuanto a la verdad de unos hechos jurídicos, no una verdad desde el punto de vista epistemológica, pero sí lo que se está discutiendo en un juicio, ¿no? La prueba como tal debe practicarse legalmente y ser útil o reveladora para el juzgador, ¿no? Para fundamentar esos hechos que después en sentencia se van a traducir de algún modo. Por eso deberíamos adaptar nuestro lenguaje técnico sin por ello perder rigor, como ya he dicho, explicando el tecnicismo, pero de un modo muy funcional para que se entienda qué es lo que le pasa a una persona concreta en un contexto concreto y en una determinada función o proceso cognitivo en un momento también de su vida concreto, ¿no? Y por ello, como en todo dictamen forense, deberíamos de dar cuenta o de fijarnos especialmente para garantizar que nuestro estudio sea replicable. Por un lado, porque puedan venir otras opiniones expertas a contradecir o a replicar nuestro dictamen de origen, pero también porque, como principio científico, la replicabilidad es necesaria, ¿no? La necesidad de que un hecho se pueda repetir y pueda producir un resultado similar es necesario. Y además, como principio jurídico, la contradicción es algo fundamental para que alguien se pueda defender, por lo que nuestro informe debería de contemplar, bueno, de qué manera se podría replicar el estudio. Por lo tanto, va a tener que reflejar datos cuantitativos, interpretación cualitativa, integración de datos, etc. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la situación profesional de esta disciplina actualmente en España. Lo cierto es que cada vez más tribunales solicitan pericias o informes que incluyen preguntas de este tipo, que tienen relevancia desde el punto de vista neuropsicológico. Están surgiendo cada vez más publicaciones o métodos de evaluación que contemplan también de una manera específica estas variables, ¿no? Pero no tenemos un itinerario formativo claro. Lo cierto es que hasta ahora bueno, pues se accede a la profesión, digamos que desde dos vertientes o desde dos troncos diferenciados de conocimiento, ¿no? Pero no por ello aislados. En mi caso, yo he conseguido aunar ambos o lograr las intersecciones entre ambos, ¿no? Por un lado, las neurociencias o la neuropsicología clínica, por otro lado, la psicología forense que provienen de las ciencias forenses, ¿no? Por lo tanto, de momento, las asignaturas o la materia especializada en neuropsicología forense suele verse inserta en programas de posgrado o de un área o de la otra, ¿no? De la psicología forense o de la neuropsicología clínica. Aunque recientemente
de manera incipiente, han surgido y surgen, están en evolución, algunas propuestas formativas especializadas, de las cuales pues, tengo la suerte de formar parte. Desde 2020 se celebra por parte de la entidad privada ISEP, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, un máster en la materia, y desde esta promoción o año académico en el cual todavía estamos en curso, en la Universidad Autónoma de Madrid se inicia el primer experto en la materia. Hay grupos de trabajo que también surgen dentro de los colegios oficiales de la psicología, como sucede, que yo conozca, hasta el momento en 3, en los de Andalucía Occidental, Cataluña y Valencia, ¿no? Con la peculiaridad, la particularidad que comentamos hace un rato, de que en el Colegio de Cataluña además hay un turno de peritación específico dentro de la neuropsicología forense, ¿no? Poquito recorrido en nuestro país. La primera agrupación de profesionales se constituyó en 2018, es decir, hace bastante poco tiempo, y a raíz del primer congreso de la materia en Granada. Posteriormente se han celebrado 2 congresos más, respectivamente en Barcelona y en Valencia, y esperemos que esta tendencia se vaya instaurando y que sean cada vez más, como digo, las publicaciones específicas en el área y la oferta formativa que vaya surgiendo, ¿no? Algunas dificultades que nos vamos a encontrar por no dar un carácter ilusorio o excesivamente dulce del área profesional, sino que pues tiene dificultades inherentes, por un lado, al ejercicio forense en sí, y por otro lado, inherentes también al ejercicio de la neuropsicología, como no podía ser de otro modo, ¿no? Por el momento tenemos que utilizar los instrumentos que proceden del ámbito clínico. Y esto tiene importantes inconvenientes, puesto que no siempre estas pruebas, no siempre o casi nunca, mejor dicho, estas pruebas fueron pensadas para población forense o no han sido baremadas en esta población específica, ¿no? Y como ya he dicho, es una población particular que tienen siempre, en la mayoría de las ocasiones, aparejado un objetivo, una ganancia externa sustancial, ¿no? Son evaluaciones que exigen bastante conocimientos técnicos para el profesional, que evidentemente se entrenan, ¿no? Pero que exigen también pues, años de formación y de práctica. Además, nos encontramos con una dificultad añadida propia de la población con una disfunción de tipo neurológico, y es que ningún paciente o las expresiones de un determinado déficit cerebral nunca van a ser iguales en un paciente que en otro. Por mucho que la etiología del daño, un traumatismo craneoencefálico, una enfermedad cerebrovascular, una meningitis, etcétera, etcétera, por mucho que la etiología sea similar, ¿no? Nos vamos a encontrar con cuadros bastante diversos. Además, nos encontramos ante variables que tienen múltiples variables dependientes que a su vez afectan al rendimiento cognitivo. Evidentemente, el nerviosismo propio de una situación judicializada, la ansiedad que se genera, pero no solamente eso, sino la situación de salud, las dificultades que provengan del ámbito perceptivo, en ocasiones del lenguaje o, insisto, de los problemas perceptivos o de un temblor o, en fin, de muchas variables que van a afectar a cómo podemos valorar o cómo podemos acercarnos de la manera más válida a valorar a esta persona, ¿no? Son variables que, gracias a Dios, gracias a la plasticidad, no a Dios, sino a la plasticidad cerebral, básicamente, están sujetas a un importante cambio cuando estamos hablando de un daño cerebral, ¿no? Por lo tanto, la prognosis es un factor importante, el cambio que se puede producir y se está produciendo en muchas ocasiones derivado de un tratamiento, de una intervención especializada de neurorehabilitación. No es sencillo la estimación del funcionamiento premórbido, del rendimiento premórbido, y precisamente hablaremos de estimaciones y no de mediciones tan precisas, puesto que el margen de error suele ser importante, ¿no? Aunque también la literatura científica propone métodos que han avanzado en esta cuestión recientemente. Las pruebas neuropsicológicas presentan una característica habitual, que es que fueron creados en muchos casos como pruebas de laboratorio, para entendernos al estilo piagetiano, como experimentos de conducta, y a partir de ahí han ido pues, evolucionando mucho, ¿no? Pero no siempre están pensadas para conocer cómo la persona rendirá
en su funcionamiento cotidiano, en su desempeño adaptativo, en el día a día. Con lo cual, esto tiene que estar siempre también en nuestra cabeza, ¿no? Cómo podemos cotejar hipótesis de funcionamiento saliendo, digamos, de esa situación de laboratorio o artificial. Y obviamente los errores memorísticos que están presentes en cualquier parte del proceso de memoria, ya sea en codificación, almacenamiento o en recuperación de la misma, y que por tanto hemos de conocer bien cuáles son los sesgos normales, ojo, no provenientes de ninguna patología, sino que ya en sí la memoria es falible y por tanto qué sesgos vamos a encontrar en ese sentido. Por tanto, la realización de saltos inferenciales es más difícil, o sea, no siempre la afectación en una determinada área cerebral se va a traducir necesariamente en un problema o no, en una competencia legal, es decir, porque estamos ante una persona que rinde mal en las pruebas de funcionamiento ejecutivo, por ejemplo, esto no se traducirá necesariamente en las dificultades de toma de decisiones en una determinada área, con implicaciones legales, sino que habrá que ver dentro con una perspectiva multifuente, dentro del caso individual concreto, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos documentarlo. Además, en materia neuropsicológica nos encontramos muchas veces con la anosognosia, con las dificultades de conciencia de enfermedad derivadas de un problema de autoconocimiento derivado de una patología orgánica, ¿no? Por lo tanto, debemos de preguntar a los allegados, buscar fuentes externas o colaterales de información, y es información sensible, puesto que es compleja de describir. Es decir, yo muchas veces me he encontrado en el recorrido de la profesión en el ámbito de la rehabilitación. ¿Qué le pasa a tu familiar? Bueno, pues está de esta manera, no se entera, no ve bien, para hacer alusión a problemas que quizás no tienen que ver ni con un problema visual, sino que podría ser atencional, ni con un problema de actitud o de depresión, sino que podría ser un déficit motivacional generado por una lesión en determinada región de los lóbulos frontales. O sea que es difícil encontrar que el allegado también afine y nos dé una explicación plausible a un determinado comportamiento, con lo cual se complica un poquito más la situación. ¿Para qué las tasas base, la consulta de las tasas base en la literatura que proviene del ámbito de la epidemiología? Necesitamos conocer bien cuál sería esa prevalencia asociada a la ocurrencia de un determinado síntoma en una determinada patología, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo, sobre todo cuando somos profesionales noveles, de sobreestimar la presencia de alteraciones. Es decir, el rendimiento anormal de manera neuropsicológica en personas normales puede ser normal también. En presencia de pruebas o resultados alterados, no hay por qué determinar que exista una disfunción cerebral. Y por esto es necesario que acudamos a las tasas base de ocurrencia de los síntomas. Además, la situación clínica o la admisibilidad de los juicios clínicos no siempre será admisible per se en una sala de justicia, sino que habrá que documentarlo, como ya dijimos, en un documento legal y fundamentado mediante técnicas científicas. Tenemos que enfrentarnos a problemas ulteriores, como por ejemplo la consideración de que, en fin, la moralidad o la distinción entre bien y mal, la capacidad de inhibición o freno de la conducta, se alojan o digamos que podrían estar materializadas dentro de los lóbulos frontales y sus conexiones amplias, evidentemente en red cerebral, puesto que hoy en día el conectoma o el modelo teórico del conectoma es el que domina en esta era, ¿no?, de las neurociencias. Pero no va a ser sencillo desconectar posibles alteraciones cerebrales de una posible patología de la conducta voluntaria o volitiva del individuo. Por lo tanto, cuestión difícil, ¿no? Y por último, el fenómeno de la simulación, que en ocasiones siempre tenemos que barajar, pero que nos va a costar discernir, sobre todo cuando se trata de patologías leves o de daños de un síndrome posconmocional, por ejemplo, o de un trastorno craneoencefálico, un traumatismo craneoencefálico leve. Para ello se han desarrollado, por ejemplo, diagramas de flujo o sistemas decisionales en este caso es básico, es un sistema bastante básico, pero que vamos a fundamentar sobre todo en dos sistemas
que la literatura especializada en el ámbito y que proviene, como no podía ser de otra forma, de los países anglosajones, de la tradición anglosajona. Bueno, pues fijaos que reciente tenemos el consenso de la Academia Americana de Neuropsicología Clínica sobre la simulación de problemas neurocognitivos, que es de 2021, así como los criterios de SLIC, a los cuales se les conoce así como los criterios de SLIC, también revisados en 2020 y tienen que ver con un sistema de decisión especializado, específico en el ámbito de la neurocognición. Por lo tanto, insisto, cuando dije al principio la fundamentación en sistemas de juicio profesional estructurado o en árboles de decisión que mejoren la validez convergente de nuestras decisiones, bueno, pues tenemos herramientas muy potentes que son específicas dentro de la neurocognición, de la neuropsicología y que tenemos que utilizar para este tipo de pericias. Y terminaré con eso, con la mención de algunos tipos de evaluación neuropsicológica a los cuales podemos enfrentarnos o entrar a realizar una pericial en cualquiera de los ámbitos jurisdiccionales. Aquí, por ejemplo, faltaría el del menor infractor, o el ámbito de la jurisdicción militar o contencioso administrativa, etc. Pero bueno, básicamente nos vamos a centrar en 3 jurisdicciones, la civil, penal y la social o laboral. En el ámbito civil, hoy por hoy serían la estrella, ¿no? Digamos que la capacidad y los apoyos, o la necesidad de apoyos que tenga una persona dentro de los nuevos procedimientos judiciales de establecimiento de provisión de apoyos, bueno, pues para evaluar con detalle una persona con discapacidad en este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la neuropsicología. O cuestiones como el desempeño parental, el mejor ejercicio de la parentalidad, la capacidad para prestar testamento, la conducción de vehículos, el manejo de finanzas, la toma de decisiones sanitarias o la reclamación de daños, después de haber sufrido un determinado daño de tipo de tráfico o incluso también laboral. O una agresión inclusiva, ¿no? Una agresión, un accidente deportivo, etcétera, un daño generado en una determinada situación, pero que se efectúa desde el ámbito civil. Desde el punto de vista penal, tendremos, como no, bueno, pues las pericias que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo, las capacidades cognitivas y volitivas de una persona que está siendo investigada en por unos determinados hechos criminales. Es decir, en términos jurídicos hablaríamos de la imputabilidad. La valoración del estado emocional y cognitivo de las víctimas, y recientemente ganan presencia e importancia la evaluación de mujeres víctimas de violencias, diferentes formas de violencia, en general de violencia de género dentro de la pareja y también de los menores de edad, de los niñas, niñas y adolescentes que han podido estar inmersos en un clima violento también, y cómo estas violencias pueden y generan daños en su estatus cognitivo, no solo posibles psicopatologías, sino también posibles aparición de alteraciones en el estado cognitivo. Además de las víctimas especialmente vulnerables, como los menores de edad, las personas necesitadas de especial protección por causa de discapacidad, aplicables o aplicadas a las diligencias que tienen que ver con la credibilidad del testimonio, ya sea desde la recogida de los testimonios mediante una prueba preconstituida que está ganando presencia dentro de nuestro sistema legal actual, o mediante la realización de una pericia psicológica de credibilidad del testimonio. Y también, como no, dentro del riesgo de violencia podrían producirse, dentro de este paraguas, también preguntas de índole neuropsicológica que tengan que ver con el conocimiento, la capacidad de inhibición, etcétera, la flexibilidad cognitiva, la rigidez, etcétera, de una persona que está en cuestionamiento sobre la posible reaparición de conductas violentas. Y en la jurisdicción social o laboral vamos a poder entrar a detallar situaciones de personas que están en un procedimiento por reclamación, en una incapacidad laboral, por una baja laboral, por un accidente de trabajo también, y aquí también gana relevancia, aunque no solo en el ámbito social, podría estar presente también en otras jurisdicciones, pero bueno, tendríamos como referencia que tomar el baremo de la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios en víctimas de accidentes de tráfico,
que, como imagino que conoceréis, no está dedicado exclusivamente, no es aplicable exclusivamente para víctimas de accidentes de tráfico, sino que por analogía se produce la aplicación de esta norma en muchas otras situaciones y que pueden llegar a juicio, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene de importante este baremo es que detalla en las condiciones del capítulo de neurología y de psiquiatría / psicología clínica, bueno, pues determinadas deficiencias, determinados déficits, dificultades que están en relación con nuestro ámbito de evaluación especializado. Y por último, dejar bueno, pues esa mención, ¿no?, para el experto en neuropsicología forense, siendo como es el primer programa de posgrado dentro de la universidad pública en nuestro país y que todavía tenemos en vigor nuestra primera promoción, esperando que sea, bueno, pues que sea renovada y que se consolide como una oferta formativa. Y os agradezco muchísimo el interés, aunque me he pasado un poquitín del tiempo. Creo que nos queda un ratillo para algunas preguntas, aunque dejo también disponible mi correo electrónico, mi contacto para lo que pueda servir de interés. Gracias. Muchísimas gracias, Amaya. Muchas gracias. Muy interesante el abordaje, ¿no?, que nos has dado de este área. Ahí tenemos, si queréis hacer alguna pregunta en el chat. Mientras que ibas desarrollando, me gustaría preguntarte, sé que, bueno, en España, por lo que estás comentando, llevamos muy poco tiempo la oferta, ¿no?, que estáis promoviendo y demás. Mi pregunta es, ¿qué tipo de alumnado tenéis a día de hoy por interés, ¿no? Es decir, si tenéis neuropsicólogos clínicos que se quieren formar en el área forense y ya vienen con esa formación previa, si tenéis médicos interesados, estudiantes Bueno, de la medicina. formación Sí. está encuadrada dentro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma. Y es una pregunta interesantísima, Ana, porque lo que nos estamos encontrando son profesionales en activo, generalmente ya dentro de una de las dos áreas ya especializadas que hemos mencionado, que quieren profundizar todavía más su formación, bueno, pues primero, para el neuropsicólogo clínico, ¿qué tiene de interés? Bueno, pues acercarse al mundo jurídico, y para, digamos, el que viene del otro terreno de juego, para el profesional de la psicología forense, pues acercarse mucho más a la aplicación de la neuropsicología, refrescar conocimientos que pudieran ser parte de su formación de licenciatura o grado en psicología, pero de manera más especializada en neuropsicología, ¿no?, que es un ámbito como muy, muy concreto, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, un perfil de persona ya ejerciente en la profesión que quiere profundizar, aunque también tenemos un perfil un poquito más novel de alumnos que de inicio, de partida, están interesados en el ámbito específico. Pero curiosamente nos encontramos con un perfil bastante, pues un aula bastante rica en ese sentido, ¿no? No son conocimientos básicos los que manejan. Exacto, digo, ¿qué perfil, no, se está interesando en estas formaciones, ¿no? Porque al final, pues claro, requiere ir más allá, ¿no? Estamos hablando de un nivel ya más. Muy bien. Por aquí Daniel nos pregunta qué fuentes académicas sugiere para los peritajes en credibilidad de testimonio desde la perspectiva de la neuropsicología forense. Bueno, ahora mismo no sabría darte una respuesta concreta, un abordaje concreto, es decir, tendremos primero que valorar, y esto sí que Antonio Manzanero y su equipo lo han dejado bien claro, que previo, en ocasiones, a la recogida de un testimonio es necesario saber si la persona que está antes de emitir un testimonio tiene capacidad, o qué capacidades cognitivas, mejor dicho, tiene para testificar. Por lo tanto, fuente académica, bueno, Antonio Manzanero es un gran referente en este sentido. El Capalist, por ejemplo, de Basilva y su equipo también, como herramienta de evaluación de las capacidades cognitivas en niños pequeños,
previo a la recogida de un testimonio es una propuesta también, ¿no? Pero a partir de aquí son infinitas las hipótesis, porque podemos estar hablando de una persona adulta con determinada disfunción cognitiva o indemnidad, incluso el estado de salud, y sin embargo pues que tengamos que trabajar con técnicas de la credibilidad del testimonio que también están bien establecidas por parte de la literatura, ¿no? O sea, hay ingente producción en este sentido. Muy bien. Amaya, y yo por mi parte, reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué podemos, o sea, desde los psicólogos, ¿no? Hacer llegar a los juristas, ¿no? ¿Cuál crees que son las vías para dar a conocer la neuropsicología forense? ¿Qué hacemos los psicólogos desde este prisma, ¿no? Y cómo hacérselo llegar a los juristas, a los jueces, a los que tenemos que asesorar? Bueno, pues acciones formativas como esta, acciones divulgativas como esta son interesantísimas, abiertas a un perfil multidisciplinar que, bueno, pues que establezca este diálogo común, el acudir a congresos donde también se mezclan los diferentes perfiles profesionales, a foros en general de divulgación científica y bueno, pues de crecimiento profesional, van a ser fundamentales. Así como a un nivel de visibilización más básico, pues necesitamos publicaciones en este sentido. Necesitamos que la investigación crezca mucho más. Sí, totalmente. Por aquí nos preguntan, ¿podrías dar un ejemplo en relación a situaciones donde un jurista pide evaluación neuropsicológica forense? Claro, en cuanto a los últimos, bueno, algunos de los ejemplos que puse, es que pueden ser muy diversas, ¿no? Podrían darse en cualquiera de esas circunstancias, pero pensando, por ejemplo, en concreto en una de las que he podido tener recientemente. Accidentado de tráfico, politraumatismo, con traumatismo craneoencefálico, por atropello o por accidente de tráfico, da igual, que tiene importantes secuelas desde el punto de vista cognitivo, conductual e incluso cambios de su personalidad, ¿no? De sus rasgos de la personalidad. Es decir, el jurista necesita saber cómo indemnizar o cuánta merma ha podido sufrir esta persona, qué cambios ha tenido que acometer, qué retos se está encontrando y qué apoyos necesita en su vida cotidiana. Todo eso creo que son preguntas a las cuales el jurista va a necesitar dar respuesta. Tanto un letrado para fundamentar sus peticiones o demandas, como en sí el Ministerio Fiscal para comprender también mejor a esta persona, etc. O otro ejemplo pudiera darse, por ejemplo, en una demencia incipiente o una persona que ha sufrido una determinada patología orgánica que es progenitor o progenitora, ¿no? Y que por ende pues, tiene que seguir desempeñando su función parental, esperemos, de la manera, o sea, ejerciendo con las mismas garantías o de una manera que proteja a su hijo o hija en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Estos serían algunos ejemplos que me vienen a la cabeza ahora mismo. Muy claro, sí, sí. Fenomenal. Muy bien, Amaya, pues muchísimas gracias también a todos los que habéis estado. Ha sido muy interesante, de verdad, gracias por acercarnos esta disciplina que dominas también, ¿no? Y de dónde vienes, ¿no? Que es desde el ámbito de la neuropsicología. Y agradecerte esta ponencia y a todos los que habéis estado hoy también. Así que nada. Bueno, agradecer a Junti, yo sobre todo, y en general a todo el interés que la psicología en general muestra por este ámbito concreto, que hay mucho por hacer. Entonces, digamos que tenemos todos que arrimar el hombro, porque digo que es un área apasionante y con mucho futuro. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, Amaya, pues nada, gracias a todos, a todas y nos vemos pronto. Hasta pronto. Adiós, chao.